Como el M no puede consumirse de forma recurrente sin rápidamente advertir un aumento de la tolerancia y una disminución de los efectos subjetivos buscados, además con toda la toxicidad que eso conlleva, se genera una oportunidad, un entorno bastante particular donde el consumo de algunos suplementos puede llegar a tener algo de sentido. A ver, no existen posibilidades de reducción con la coca o con otros tipos de consumos más compulsivos realmente. Ahora, quiero aclarar una serie de cuestiones antes de seguir profundizando en este punto. En primer lugar, yo dije que en realidad no hay suplementos que cambien de forma drástica los efectos tóxicos del M a nivel cerebral o a nivel cardiovascular. En realidad, no, porque tenemos que tener en consideración que, y esto ya está estudiado con el asunto del culturismo y el uso de hormonas ahí, que vos podés disminuir ciertos parámetros y por lo tanto hacerte pasar como que estás más sano. Y no niego que haya ciertos suplementos que haya que sí usar en ese contexto, por supuesto, en ese contexto. Pero sí, si a vos te da un resultado de sangre, entre comillas, más positivo porque estás consumiendo algo que activamente reduce el valor de algo, vos no tenés la certeza de que estás realmente mejorando tu salud o solo estás reduciendo el valor de ese algo que es un marcador de daño. Pero ¿estás reduciendo el marcador de daño o estás reduciendo el daño? Habiendo dicho esto, sí me parece importante compartirles que el monohidrato de creatina, tomado todos los días, el omega 3 de origen de aceite de pescado, con una concentración de DHA y EPA acorde a los estándares internacionales o lo que su médico les recomiende consumir. Algo de NAC o N-acetilcisteína, sobre todo en bloques, consulten a su médico pre y post exposición. Y 1 gramo de vitamina C, aunque todo esto con precaución, siempre consultando a un médico. Y además deben saber que la vitamina C, excelente antioxidante, tiene algo de riesgo de formación de cálculos. Así que no es algo que se puede consumir de forma crónica. Y además tienen que tener presente que nada, absolutamente nada, le gana a una alimentación variada en frutas y verduras, sobre todo de muchísimos colores, como siempre lo dije. El buen descanso, el dormir, el no tener insomnio, que eso es bastante neurotóxico y neurodegenerativo, y prestarle especial atención a la deshidratación y a la hipertermia, 2 mecanismos conocidos por los cuales la neurotoxicidad del M se ve drásticamente aumentada. Y además me parece muy importante que nadie aumente la suplementación a costa de poderse exponer más a estas sustancias. Saben perfectamente que consumir con una frecuencia inferior a 120 días M compromete severamente la salud mental y la integridad del propio sistema nervioso del cuerpo. ¿Cuánto tiempo tendría que estar la keta? Ay, porfa, cuando me comenten, usen palabras clave, porque tenemos riesgos de baneo, igual ya a esta altura, la verdad. ¿Cuánto tiempo tendría que estar la keta fuera del organismo como para no tener riesgos con la anestesia de una cirugía mayor? Hace poco tiempo tuve un proceso. A ver, en realidad no es que tiene que estar una determinada cantidad de tiempo afuera, sino más bien lo que deberíamos preguntarnos es ¿cuánto tiempo estuvo adentro y cómo? Entonces, si vos ponele que estuviste 2 años sin consumir o 3, podrías llegar a la conclusión de, bueno, ya está, hace 2, 3 años que no consumo. Bueno, sí, pero si estuviste abusando de un anestésico disociativo de forma crónica o con consumos episódicos con bastante carga, vos vas a tener algunas modificaciones en tu sistema nervioso que van a persistir aún con el pasar del tiempo. Entonces, vos lo que tenés que hacer ahí es manifestarle a las personas que te operen que tenés antecedentes de uso de esas sustancias para que estén al tanto. Porque es eso, un antecedente. No necesitas ser consumidor activo para notificarlo. Obvio que si sos consumidor activo todavía rige con más criterio esto que estoy diciendo. Pero aún el haber sido consumidor de keta, de coca, de María, aplica, por favor. Y la mayoría de sustancias que circulan en el mercado negro. Tener despertares durante un procedimiento quirúrgico o no estar adecuadamente anestesiado puede comprometer gravemente la vida. Es un tema sensible, así que por favor recuerden comunicarlo y hacerse controles médicos de corazón y otros tejidos si son usuarios de sustancias psicoactivas. Este video no es para defender la terapia electroconvulsiva, porque hacer video para defender la terapia electroconvulsiva sería como hacer un video para defender cierto tipo de intervención en el ámbito quirúrgico con algún grado de riesgo de complicaciones o intervenciones quirúrgicas que se reservan como última opción, que eso también existe.
Y a mí me parece importante establecer una serie de cosas. En primer lugar, la terapia electroconvulsiva que existe hoy no es la misma que existía hace 100 años. En segundo lugar, es poco probable que ese video se corresponda a una terapia electroconvulsiva real. En primer lugar, por la edad de la persona. En segundo lugar, porque no figuran los datos médicos, ni del centro, ni de nada de donde se realizó eso. Y además, el hecho de que se escuche ruido y la persona no esté anestesiada, o sea, básicamente contradiciendo los estándares más básicos para aplicar terapia electroconvulsiva hoy en día, da para pensar de que probablemente sea una representación o recreación o material audiovisual alguno. Y de no ser ese el caso, estaría bueno que se manifieste abiertamente de dónde es, de qué clínica es ese tratamiento, porque probablemente esa clínica sería denunciada. Ahora bien, también hay que decirlo, en algunos casos no se aplica anestesia general, pero los voltajes y la forma en la que se emplea la descarga eléctrica varía bastante con respecto a la presentación del paciente y los requerimientos de ese abordaje. También alguien podría decir, pero ¿cómo van a someter a terapia electroconvulsiva a alguien si primero existe la psicoterapia y medicamentos? Muy buena observación. ¿Y acaso alguien cree que la terapia electroconvulsiva se da como primera línea? No, la terapia electroconvulsiva no se usa como primera línea, porque primero está la psicoterapia y los medicamentos. Ahora, si una persona pasó por 8 psicoterapias diferentes y pasó por más de 30 esquemas farmacológicos diferentes, algunos casos, por ejemplo, que llegan a terapia electroconvulsiva, son de personas que estaban tomando 3, 4 antipsicóticos juntos y no se lograba adecuada efectividad, o si se lograba, básicamente se le estaba rompiendo literalmente todo el cuerpo por problemas metabólicos, una disinesia tardía y, en definitiva, algo inadmisible. Los casos para lo que está diseñada la terapia electroconvulsiva no es para hacerle daño a las personas sanas, si es que existe algo como tal. Si una persona está activamente intentando sacarse los intestinos y sacarle los intestinos a cualquiera que se le acerque porque cree que ahí radica el enigma que va a permitir salvar a la humanidad y no hay medicación o psicoterapia porque no están las condiciones dadas ni siquiera para que exista la palabra allí, algo se debe hacer. Por ejemplo, si quieren profundizar más, está el documental 6 hermanos esquizofrénicos, donde, por ejemplo, gracias a la TEC, pudo volver a compartir actividades con sus hermanos y hablar. El 6-APB es menos neurotóxico que el M. Es una jugada maestra pasarse a ello. Bueno, es cierto que desde un punto de vista teórico, vos tendrías la razón, porque de hecho el 6-APB lo sintetizó David Nichols, un psicofarmacólogo que yo sigo bastante, buscando sustancias psicoactivas que sean menos neurotóxicas que el M. De hecho, tiene en su composición química, tiene una transformación que hace que sea muchísimo menos neurotóxico que el M. A nivel teórico. Ahora, no tiene estudios avalados en humanos y además no es ingenuo. Es decir, que sea menos neurotóxico también hace que el viaje pueda sentirse diferente. Y en general yo tengo bastante conflicto con todas las sustancias experimentales que, desde un punto de vista teórico, parecen mejores. Cualquiera que esté en el mundillo del culturismo conocerá muy bien a los SARMs, ¿no? Y se suponían que era la panacea. Bueno, rápidamente se vio que no. De hecho, algunos SARMs, por ejemplo, te pueden dejar ciego. El 6-APB tiene realmente poquísimos, por no decir ningún, estudio en humanos serio, a diferencia del M. Y en este sentido siempre suele primar el mejor malo conocido que el bueno por conocer, desde una perspectiva sensata. En cualquier caso, consumiendo M real, sin hacer locuras y manteniendo todas las pautas que yo digo siempre en mis videos, al menos sabes, y si testea positivo también, porque hay que testearlo, al menos sabes a qué te estás exponiendo con el 6-APB. Y piensen además que si fuera por ello, se deberían consumir todos los químicos de investigación sintetizados de 2010, 2011, 2012, 2016. De esa época hay infinidad, porque eran análogos que se hacían para vencer a las restricciones legales. Entonces, en lugar de haber M real, había una modificación farmacológica similar, que producía efectos similares, pero que no era ilegal y que además tenía menos datos reportados respecto a su toxicidad. Ahora, menos datos reportados respecto a su toxicidad o vía razonamiento teórico, la idea de que puede llegar a ser menos tóxico no es suficiente, no alcanza. Y te voy a agregar más. Los psicodélicos que están fabricando las farmacéuticas para ser aprobadas y no tener problemas con los organismos de salud son otros. Así que, en todo caso, la clave no va a estar en el 6-APB, que ya tiene más de 20 años de antigüedad y las farmacéuticas no lo están estudiando para aprobarlo en humanos, clínicamente hablando, para tener utilidad clínica, porque las que van a tener efectivamente amplio margen de seguridad en humanos van a ser las que las farmacéuticas hoy están patentando e investigando activamente, como les comenté el otro día,
como con el CYP0003, que es una molécula emparentada al asilo. ¿Podés hablar de la interacción del M con el pomelo? Dijeron que si comía pomelo antes de tomar iba a pegar mucho más. Mirá, el pomelo es conocido en todos los manuales de farmacología por ser una advertencia a evitar, porque efectivamente el pomelo o el jugo de pomelo inhibe el metabolismo de muchos fármacos, ¿sí? Introduce una inhibición enzimática de algunos citocromos, que es por donde se metabolizan ciertos fármacos. Ahora, a mi entender, los que inhibe el pomelo no coinciden exactamente por donde se metaboliza el M. Sin embargo, sería absolutamente necio y absurdo negar que va a aumentar la concentración plasmática del M en algún grado si te expones a jugo de pomelo, además teniendo en consideración los posibles polimorfismos genéticos interindividuales entre sujetos. En criollo, sí, tomar jugo de pomelo es altamente probable que aumente la concentración de la sustancia que te metas, sea M o sea cualquier otra, y con ello también posibles riesgos. Y ni hablar, además, si la persona tiene algún tratamiento de base con otra medicación, porque no interactúa solo con sustancias psicoactivas, interactúa el jugo de pomelo con casi cualquier sustancia y medicamento que se imaginen. ¿Podés hablar de la interacción del M con el pomelo? Dijeron que si comía pomelo antes de tomar iba a pegar mucho más. Mirá, el pomelo es conocido en todos los manuales de farmacología por ser una advertencia a evitar, porque efectivamente el pomelo o el jugo de pomelo inhibe el metabolismo de muchos fármacos, ¿sí? Introduce una inhibición enzimática de algunos citocromos, que es por donde se metabolizan ciertos fármacos. Ahora, a mi entender, los que inhibe el pomelo no coinciden exactamente por donde se metaboliza el M. Sin embargo, sería absolutamente necio y absurdo negar que va a aumentar la concentración plasmática del M en algún grado si te expones a jugo de pomelo, además teniendo en consideración los posibles polimorfismos genéticos interindividuales entre sujetos. En criollo, sí, tomar jugo de pomelo es altamente probable que aumente la concentración de la sustancia que te metas, sea M o sea cualquier otra, y con ello también posibles riesgos. Y ni hablar, además, si la persona tiene algún tratamiento de base con otra medicación, porque no interactúa solo con sustancias psicoactivas, interactúa el jugo de pomelo con casi cualquier sustancia y medicamento que se imaginen. Me están consultando si habría que avisarle a un anestesiólogo o antes de someterse a algún tipo de procedimiento si se consume María con frecuencia. La respuesta es que sí, pero además piensen algo, que es que la María literalmente tiene compuestos que actúan sobre ciertos centros de dolor o de procesamiento de dolor de nuestro cuerpo. Es más, hay varios casos reportados de personas con mutaciones en su sistema interior endocannabinoide. Está el cannabis que se produce dentro de nuestro cuerpo. Y por ese motivo, había una señora, por ejemplo, que tenía una concentración de 2-araquidonoilglicerol y anandamida extremadamente altos, y esa persona jamás tuvo dolor de nada y se le pudo hacer una cirugía de muñeca sin anestesia. Así que imagínense lo sensible o delicado que puede ser el asunto. Tenía pensado traer el paper y comentarlo, pero la realidad es que por perfeccionista termino no compartiéndoles nunca la información, así que prefiero subirles directamente el video y ya. Buen video, pero te faltó mencionar el magnesio por su utilidad a nivel muscular e importancia para la síntesis de serotonina. Bueno, el asunto es que cualquier magnesio no es igual y en realidad el magnesio a nivel muscular no es el mismo el que necesitas para el nivel cerebral. Si vos estás buscando magnesio para nivel cerebral, tiene que ser magnesio treonato, ni glicinato, ni citrato, ni todos los que andan dando vuelta. Tiene que ser sí o sí treonato. Aún así debería ser consumido bajo orientación al menos de algún profesional de la salud. ¿Está? Ya que en realidad si querés asesorarte sobre un suplemento como el magnesio, ¿a qué profesional médico irías? Pero bueno, la información está. Y la forma de magnesio a la cual estás aludiendo o buscando es treonato, y no la consuman todo el año, por favor. Pero ¿por qué el pomelo aumenta la concentración de ciertas sustancias psicoactivas como podría ser el M? Bueno, hacia adentro de nuestro organismo nosotros tenemos zonas llamadas citocromos que se encargan de metabolizar lo que nosotros ingerimos. Esos citocromos, para actuar, para metabolizar, tienen que estar disponibles. Si están ocupados con jugo de pomelo, no pueden encargarse de limpiar lo otro.
Y obviamente que no es el jugo de pomelo, son compuestos que están en el jugo de pomelo. Y yo acá les voy a mostrar capítulo 9 de Tratado de Psicofarmacología. Bueno, acá te explica lo que es una interacción medicamentosa y lo que tenés que tener en cuenta. Interacciones medicamentosas en psiquiatría. Hay varios citocromos. Acá está el P450. Acá te va a nombrar un montón de fármacos, analgésicos, antiarrítmicos, bien, que efectivamente se metabolizan por la isoforma 3A4 del citocromo P450, porque no es el único. Y si vos ves inhibidores, si vos ves inhibidores de este citocromo, te aparece el zumo de pomelo. Acá lo encontramos al responsable del video. ¿Está? Así que el zumo de pomelo es un potente, acá lo tienen escrito, potente inhibidor, imposibilitador de la eliminación de esas sustancias. Hace 2 años tomé en 2 ocasiones alrededor de 5 gramos de hongos. Obviamente los hongos sí, por supuesto que esta es una dosis que no corresponde. Estando medicado con 100 miligramos de sertralina y 200 miligramos de clozapina. Y no hubo efectos psicodélicos. No, por supuesto que no van a haber efectos psicodélicos si estás tomando 2 medicaciones, sobre todo por la clozapina en realidad, que están destinadas a que justamente vos no tengas viajes fruto de tu estructura basal, la cual desconocemos, pero para que se entienda y para que todo el mundo comprenda, son medicaciones destinadas a que vos no tengas grandes oscilaciones. ¿Está? Si te indicaron por ansiedad, por TOC, por lo que sea, la clozapina puede estar incluso indicada por esquizofrenia, no corresponde. Bien. ¿Cuáles son los daños que me produjo al combinar estas sustancias? Bien, en realidad eso lo debe determinar un médico, aunque lo importante es que estés estable, que puedas escribir y que vos te sientas bien. No vuelvas a hacerlo, te exponías a un riesgo de síndrome serotoninérgico, porque además 5 gramos de hongos tomando 100 miligramos de sertralina estás inhibiendo el SERT. Y la clozapina puede afectar aparte el metabolismo de ambas sustancias o cómo se comporta el sistema nervioso en general. No nos olvidemos que la clozapina antagoniza los receptores de dopamina D4 más que los D2 y además tiene acción sobre un sinfín de receptores del sistema nervioso. Así que tranquilo, es probable que estés bien, pero no lo vuelvas a hacer. En mi vida he tomado hongos, las trufas mágicas, ya que son fáciles de comprar por aquí en España, y he tomado siempre en dosis bajas o medianas por mi peso. Las veces que he tomado y he tenido los mejores efectos alucinógenos visuales también han sido las peores en cuanto a viaje. Me explico. A partir de las 4 horas más o menos, que es cuando ya va bajando el efecto, me he topado con sensaciones de desesperación total, como si de repente me sintiera conectada al sufrimiento de la humanidad entera, pena por la efemeridad de la vida y sensación de que nada tiene sentido, como si mi sistema de valores fuera una farsa, la destrucción del ego. No he sentido que me aportara paz ni otras cosas positivas aparte de las alucinaciones visuales. Eso me extraña mucho, ya que toda la gente que conozco, aunque no sea representativo, jamás ha sentido algo parecido a eso, más bien paz y tranquilidad. Siempre lo he hecho en compañía y en entornos tranquilos en la naturaleza. ¿Por qué puede que me pase eso? Lo que sucede es que estas sustancias realmente no ejercen acciones universales en los sujetos. Ni siquiera la coca misma, si bien es cierto hay un estereotipo y un molde de efectos esperables, estas en particular por lo que se caracterizan es por actuar en sistemas, o en regiones mejor dicho, de nuestro sistema nervioso que alteran profundamente el estado en el cual vos te percibís, cómo se generan las representaciones en tu cabeza y un sinfín de variables, ¿no? Entonces, hay algo de tu configuración subjetiva y de lo que has vivido que se manifiesta en el trayecto del viaje y que otros, por su propia configuración subjetiva y en definitiva también su propia configuración cerebral, no atraviesan, no comparten contigo. Y también debo decirte que yo sí conozco otros casos, me han comentado mucho, de personas que comparten o han tenido experiencias muy similares a las tuyas. De hecho, hace poquito en un video había comentado que hay personas que tras exponerse a estas sustancias, justo es un video que se llama Hongos versus ISRS, en el caso de los hongos, quedan como con una serie de creencias que de no haber sido por esas sustancias nunca se habrían podido materializar. El asunto es que si esas creencias persisten pueden ir evolucionando y al sujeto efectivamente desestabilizarlo. Por ejemplo, entrar en
reiteradas veces, ¿no? En un estado donde vos te sentís conectado al sufrimiento de la humanidad entera, con pena porque la vida se agota, ¿no? Y la sensación de que nada tiene sentido, ¿eh? Eso puede evolucionar a un cuadro de despersonalización o disociación, como mínimo, bastante agudo, ¿eh? Por otra parte, he tomado M en varias ocasiones y ha sido una experiencia de luz, de aceptación total, de conciencia de que todo está bien exactamente como está y de que tengo todos los medios y la capacidad de arreglar lo que quiera. Básicamente una experiencia opuesta a nivel anímico. Aprovecho también para hacer un inciso acerca de la manía, ¿eh? Esto está trabajado en el libro La psicosis en Freud, en la página 89, donde se señala, fíjense, por eso yo digo que es importante también tener conocimiento de psicopatología, ¿no? Fíjense cómo él habla de la manía. La manía manifiesta signos de alegría desbordante y un júbilo triunfal ilimitado. Allí donde la melancolía se caracteriza por una cancelación del interés por el mundo exterior, la manía se distingue por una apertura máxima a todas las grandes y pequeñas potencialidades del mundo. Allí donde la melancolía se traducía por una pérdida de la capacidad de amar, la manía muestra una expansividad afectiva que parece hacer caer las barreras entre los individuos, con marcas de una descarga de afecto jubiloso. Freud no duda en calificar de voraz al maníaco cuando parte en busca de nuevas investiduras de objeto. Allí, donde la melancolía se destaca por una inhibición de toda productividad, encontramos en la manía a un sujeto hiperactivo que dispone de una mayor presteza para emprender toda clase de acciones. Nunca he experimentado la famosa resaca emocional los días siguientes. Al revés, al día siguiente siempre me he sentido totalmente relajada, como, bueno, hace una analogía. Lo que sucede es que en realidad los efectos de bajón, ¿sí?, subjetivos que tengan las personas va a tener muchas variaciones dependiendo de cómo sea su propio sistema serotoninérgico. Además, la dosis que consume influye enormemente, ¿eh? Y también tenemos que tener presente que muchas personas pueden estar creyendo que consumen M, pero no es tal sustancia. Si es meta, alguna meta modificada que no sea con un grupo 3,4 metilendioxi, sino otro, que eso hay. O también con un aminorex sustituido, una fenilmorfolina sustituida, una catinona sustituida. Bueno, todas estas sustancias van a tener un efecto de bajón muchísimo más pronunciado que si fuera M real a una dosis menor. Con esto no quiero decir que el M no produzca bajón, porque eso existe, y además las exposiciones reiteradas se asocian a cada vez mayor capacidad o probabilidad de terminar desarrollando un bajón de largo término. Por otro lado, también quería mencionarte que el M tiene efectos dopaminérgicos, cosa que los hongos no. Entonces, al tener efectos dopaminérgicos, lo que vos describís como esa aceptación total, que todo está bien y que tenés los medios y capacidades más expandidas, bueno, eso también es propio de lo que se puede interpretar como cierto efecto maníaco. Y no lo digo en términos patológicos, es realmente un estado maníaco. Ahora, se puede efectivamente volver patológico. Vos con el hongo no tenés el respaldo o el tono dopaminérgico aumentado como si con el M. Y si bien el M es cierto que no libera masivamente dopamina como lo hace la meta, por ejemplo, sí es suficiente cantidad como para que varíe con respecto al hongo. El hongo no libera en absoluto nada de dopamina, ¿sí? De hecho, a más dopamina se va diluyendo el efecto serotoninérgico. Entonces, el M tiene un balance acción dopaminérgica serotoninérgica que aún lo inclina a favor de poder tener cierta psicodelia. Pero si la dopamina fuera más alta, el efecto dopaminérgico del M fuera más alto, que de hecho en las otras sustancias que mencioné antes, como las catinonas, suele ser más alto, se diluye el viaje psicodélico o psicoactivo. Empieza a predominar la estimulación física y ese tipo de sensaciones que la gente reporta. También sobre el final me dice... estaría bien si en algún momento hicieras una especie de listado de consecuencias prácticas que puede tener a largo plazo el abuso del M, tanto psicológicas como físicas, que deberíamos vigilar o qué valores mirar a la hora de hacer un chequeo general. Lo que sucede acá también es que se confía demasiado en las técnicas de medición que tenemos. Y en realidad uno no es que va a encontrar en un análisis de sangre o una técnica de imagen algo drásticamente alterado por la exposición a M. Ahora, ¿eso significa que el M es seguro o que todavía no lo pudimos medir? Porque
Si se asocian las exposiciones reiteradas a cardiotoxicidad, bien, entonces no podemos desestimarlo totalmente. Por lo tanto, por ejemplo, a nivel cardíaco, sería aconsejable hacer algún tipo de ecocardiograma y otro tipo de controles para ir monitorizando. Ahora, que den bien estos controles, medirse presión arterial, por ejemplo. Ahora, que den bien estos controles no significa que uno esté bien. Ese es el tema también. Entonces, no intento generar pánico ni nada que se le parezca, pero sí se debe tener en consideración las limitaciones de los métodos o técnicas de medición. Piensen que antes de que nosotros podamos conocer cómo estudiar bien al hígado o medir el estado del hígado en sangre, nosotros podríamos haber interpretado que el alcohol no era dañino para el hígado, cuando sabemos perfectamente que sí. Si alguien ha consumido M y me da un beso de lengua, ¿puedo tener algún efecto? Bueno, tu pregunta es bastante interesante desde un punto de vista farmacológico porque en realidad, ¿sí?, si la persona ya ingirió dicha sustancia, solo por tenerla en el organismo no te va a dar una cantidad suficientemente alta de esa sustancia mediante sus fluidos, sea la saliva o sea cualquier otro fluido que esa persona expulse desde cualquier otra cavidad. Tener presente que la dosis activa de una sustancia, una vez que es ingerida, se distribuye en todos los tejidos del cuerpo, por lo cual realmente baja drásticamente en su concentración. Entonces, gracias a conceptos como volumen de distribución o concentración mínima efectiva, propios de la farmacología, podemos determinar que la concentración de una sustancia disponible en el fluido de una persona que ya la ingirió no va a ser suficiente para producirte efectos. Ahora, diferente es si la persona no lo ingiere, típicamente si es líquido o sublingual el producto, no lo ingiere, lo mantiene en la boca y entra en contacto con la tuya. Ahí, por supuesto que la concentración va a ser mayor y sí podés llegar a alcanzar un nivel de esa sustancia en tu cuerpo lo suficientemente alta como para tener efectos activos. Pero si la persona lo ingirió propiamente dicho, no. ¿La silo es neurotóxica? A ver, de todo el grupo de sustancias, ¿sí?, L, M, N, todo ese grupito que ya todos conocen, la silo es la menos neurotóxica. Es más, técnicamente hablando, no es neurotóxica. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es la vulnerabilidad psicológica de ese sujeto a terminar desarrollando psicosis. ¿Está? Porque los brotes sí son neurotóxicos. ¿Sí? Ahí la persona pierde facultades, pierde tejido neuronal. Lo mismo se adviene en episodios maníacos. También si el sujeto queda con insomnio crónico o algún tipo de secuela traumática. Es decir, indirectamente puede favorecer o desencadenar procesos que pueden llegar a ser muy complicados. Esto, sin embargo, en una minoría de sujetos. No es algo que se observe con altísima frecuencia. Aún así, existen posibilidades no nulas de tener problemas. Y tenemos otro problemilla, que es la desincronización de los circuitos cerebrales. Entonces, si bien eso puede ser positivo a corto plazo, en el largo plazo, no. Así que, y puede ser positivo a corto plazo dependiendo en qué estructura. Siempre digo lo mismo. Entonces, no es una sustancia de la cual hay que reiterar consumos ni hacer cosas extraordinarias. Siempre digo lo mismo, saber retirarse tiempo con las ganancias. Pero en cualquier caso, al menos con la silo, se puede llegar a pensar en algún tipo de ganancias, cosa que con las otras más bien es raro. Hasta la propia industria farmacéutica y los propios psicofarmacólogos que estuvieron estudiando el M este último tiempito saben perfectamente que no, si de aprobarse, no van a poder administrarlo con frecuencia, porque son perfectamente conscientes de la neurotoxicidad y los problemas que tiene. En cambio, el asilo es más flexible y por eso se están produciendo bastantes análogos que van a ser medicamentos. Insisto, en 6, 7, 8 años van a ser medicamentos basados en silo o en otros psicodélicos del grupo. ¿El M se echa a perder o cuánto tiempo aguanta? Si lo mantenés a salvo de la luz y la humedad, dura años. Tenemos información de cuando era legal de todo lo que duraba, así que se preserva perfectamente durante años y va en línea con reducir y espaciar, que es lo que siempre... Mi papá me daba dosis de Aya, acá, desde los 5 hasta los 10 años. Tengo trastorno de ansiedad generalizada. Además del contexto, ¿esto puede afectar a una infancia? Hoy tengo 23 años. ¿Cómo afecta el cerebro? Era un entorno religioso. A ver, yo quiero determinar algo importante. Acá se habla desde la psicobiología y desde la salud. No se juzga a las prácticas de otras culturas o entornos, y en todo caso determinar la ilegalidad o legalidad de las prácticas, o si se deben hacer o no, no es mi responsabilidad.
Está bien, yo no me puedo poner en ese lugar. No juzgamos. Entonces, puramente desde una perspectiva psicológica y de salud, primero que esa sustancia no debería estar en el sistema de un niño, desde ningún punto de vista. La haya, recuerden que en su interior tiene un inhibidor de la monoamina oxidasa, esto es una sustancia que impide que se degrade la serotonina en el sistema nervioso, y también tiene un agonista serotoninérgico o un activador de receptores de serotonina, puede ser el DMT, pero también pueden ser otros. En este sentido, eso es una activación muy masiva para el cuerpo de un niño de la serotonina. Además, es un sistema nervioso no desarrollado, por lo tanto, pueden quedar secuelas en áreas amigdalinas, áreas del complejo límbico. También puede verse comprometida la maduración cortical. Traducido al español, la persona podría quedar con secuelas de ansiedad, pánico, fobia, episodios de disociación, despersonalización y mayor probabilidad de tener psicosis en la adultez. Entonces, esto no es por supuesto, para generar pánico ni alarma, pero es algo que se debe tener en consideración. Espero que la información en el canal te sea útil y que te encuentres bien. Y también quería agregar que yo decidí responder a esta pregunta porque me estaban enviando muchísimo el video de un chico que le habían dicho que tenía 16 años, que tenía que dejar de leer y si quería conocer realmente, tenía que consumir haya también, ¿no? Entonces, yo no me meto con ese tipo de prácticas hacia dentro de esas culturas, pero deben saber que desde una perspectiva de salud eso no es idóneo. Alguien podría señalar y decir, ¿y entonces por qué le dan medicamentos para el déficit atencional? Lo que pasa es que los medicamentos para el déficit atencional lo que persiguen es que ese sujeto, en constitución, pueda prestar atención, pueda concentrarse, pueda estabilizarse. Y la haya no cumpliría ese propósito. Más bien todo lo contrario, lo desconcentraría, lo hipersensorializa, le puede inducir pánico y comprometer al desarrollo de ciertos circuitos cerebrales y al funcionamiento de varias estructuras del sistema límbico. Me han estado consultando bastante por la vortioxetina, sobre todo a partir de mis últimos videos sobre ISRS. Habitualmente la vortioxetina se clasifica como un ISRS, sin embargo esa clasificación es un poco injusta porque su afinidad por el transportador de serotonina es algo menor que el del resto de ISRS, por ejemplo comparado con una paroxetina. Esto no es necesariamente malo, porque en realidad vos no necesitas tanta actividad sobre el CERT si lo que estás buscando es tratar una depresión o una ansiedad. Sin embargo, es cierto que para un trastorno obsesivo compulsivo probablemente sea insuficiente una vortioxetina. Esto no significa que no vaya a servir en ningún caso de TOC, pero es ciertamente inferior y además no cuenta con aprobación para eso. Sería un uso off-label o fuera de etiqueta. La vortioxetina, además de actuar sobre el CERT, que es el sitio común de acción de todos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, tiene la particularidad de que puede activar o inactivar distintos receptores de serotonina. Por ejemplo, se comporta como un antagonista de los receptores de serotonina 5-HT3, lo cual, en teoría, debería disminuir algunos efectos secundarios asociados a los ISRS. Sin embargo, en la práctica clínica se observa, paradójicamente, que puede generar algo de náuseas, con una probabilidad similar que la sertralina. Esto, de acuerdo a la experiencia de cada psiquiatra, puede variar, pero es cierto que la vortioxetina en las primeras semanas suele estar asociada a algo de náuseas, tanto o más que la sertralina. A pesar de que, supuestamente, este antagonismo que le confirió Lundbeck, la farmacéutica que diseñó la molécula, quiso disminuir este tipo de efectos y bueno, no le salió del todo. Lo que sí tiene de positivo la vortioxetina es que está muchísimo menos asociada a disfunción sexual, prácticamente nula, justamente por esto que les decía de que no es tan potente sobre el CERT, y además actúa donde tiene que actuar. Actúa sobre el receptor de serotonina 5-HT1A, lo cual le da cierto perfil ansiolítico y antidepresivo por igual. Y tenemos la ventaja de que tiene acción sobre el receptor de serotonina 5-HT7. Así que por esto es que Lundbeck también la promocionó tanto para las funciones cognitivas. Y encima es un psicofármaco diseñado de tal forma que no suele tener graves interacciones medicamentosas, a diferencia de otros ISRS que sí. Aún así, si alguien escucha este video puede pensar que la vortioxetina es la salvación o que ¿por qué no andan todos los psiquiatras dándola? Bueno, por supuesto que los ISRS puros siguen teniendo su cabida, es decir, los que no activan subtipos de receptores de serotonina de forma directa como la vortioxetina, pero aún así pueden funcionar bien y estar bien justificados en su uso. Mi preocupación por ahí pasa cuando una persona tuvo mala experiencia con 2 ISRS y le siguen dando ISRS
Estando la opción de la vortioxetina, igualmente siempre hay que evaluar el cuadro del que se trata. Y por último, así como digo que también es muy importante considerar la dosis que se está tomando para evaluar su efectividad. Una persona en la sección de comentarios de mi canal preguntó si la vortioxetina podía generar picazón, a lo cual yo le respondí que sí. La vortioxetina tiene ese efecto atípico adverso más reportado que otros antidepresivos. No es muy frecuente tampoco, pero es algo más frecuente que con el resto de antidepresivos. Y acá comenta, llevo un mes tomando vortioxetina de 5 miligramos y de hace unos días me pica mucho la piel como quemazón. ¿Debo seguir tomándolo? Siendo que con esa dosis estás experimentando eso y suponiendo que empezó o coincidió con haber empezado a tomar la vortioxetina, tenés que comunicarte inmediatamente con tu profesional tratante para que te diga cómo continuar. No deberías dejar la medicación por tu propia cuenta. No se responde esto públicamente ni por redes porque debería evaluarte un profesional para poder determinarlo. Pero tenés que ser consciente que hay 3 opciones posibles. Una, que el profesional pruebe suspenderte un tiempo la medicación a ver si eso remite y volverla a instalar y ver qué pasa. Y quizás después cuando vuelva a instalar esto no sucede. La otra opción, una vez que te evalúa, es rotarlo directamente por otro psicofármaco. O la tercera opción es que quizás le sacas turno y la picazón cede por sí misma. Sin embargo, insisto, a una dosis tan baja tener ese efecto y si justo coincide con el haberlo empezado a tomar, no suele ser un buen pronóstico porque es poco probable también que tu psiquiatra te deje solo con esa dosis. Si bien es una dosis activa, si la remisión del resto de tu sintomática no alcanza, bueno, ¿por qué te digo esto? Porque la dosis típica más habitual de vortioxetina es entre 10 y 20 miligramos, no de entre 5 y 10, aunque algunos sujetos pueden beneficiarse de esa dosis. Si hubo tratamiento de 2 años con fluoxetina, alprazolam y risperidona, y el paciente deja la medicación por 1 año y comienza a consumir psicodélicos, ¿los medicamentos aún influyen en la resistencia a la sustancia y la potencia de esta? Los medicamentos aún pueden estar afectando de forma muy indirecta la forma en la que esa persona experimente ese viaje, porque son sustancias, la fluoxetina, la risperidona particularmente, que van a afectar a cómo se expresan ciertos receptores y a cómo quedan funcionando ciertos circuitos cerebrales. Así que no es todo resistencia o peor viaje o mejor viaje, sino más bien la sensibilidad a los efectos psicodélicos que se pueden llegar a ver disminuidos, el viaje se puede terminar antes de golpe, ese tipo de cosas, porque justamente, digamos, la psiquiatría biológica siempre apeló en sus orígenes, a que si alguien estaba mal en su cabeza, era porque de alguna forma estaba transitando o experimentando lo mismo que una persona que se intoxicó con una sustancia exógena. De hecho, esto es algo que se ha debatido mucho al principio de la psiquiatría. Si las, entre comillas, lo voy a decir por favor, entre comillas, enfermedades mentales eran ocasionadas por un quimismo interno que funcionaba mal, o sustancias exógenas, o virus, o parásitos, o bacterias que no estábamos pudiendo medir o encontrar, ¿no? Bueno, dentro de los que siguieron la corriente de la idea de que producíamos químicos de forma eficiente o neurotransmisores de forma eficiente, con errores en su fabricación, y que por eso estaba la posibilidad de tener un brote, es decir, para la psiquiatría biológica dura, un brote en una persona que no consumió nada está ocasionado por una fabricación de sustancias psicodélicas propias, ¿no? Uno agarra los libros de psiquiatría de la década de los 70 y 80 y hay algo de eso, ¿bien? Por supuesto que no significa que esto que estoy diciendo yo esté de acuerdo o eso esté bien. Sin embargo, yo siempre retomo y leo esas cuestiones antiguas. Y sí, entonces tenés que tener presente que esos medicamentos siguen un poco esa lógica. Es decir, esos medicamentos impiden a tu cuerpo procesar sustancias que inducen viaje de la misma forma que si nunca hubieras estado tratamiento con ellos. Ahora, esto no debe ser fundamento para no hacer tratamiento con estas medicaciones. Hay personas que gracias a la fluoxetina o incluso a la risperidona se encuentran muy muy bien. ¿Está bien? Pero sí, es cierto, pueden afectar a la sensibilidad del sistema nervioso a un montón de sustancias, no solo las psicodélicas, ¿Qué hay de cierto en que si estás en un muy muy mal viaje, una línea de coca te revive? Siempre mi grupo, si alguien está muy mal, lo arreglan dándose un tiro. Es curioso porque este es uno de los primeros videos que yo hice en redes explicando por qué la coca cortaba los efectos psicodélicos o los efectos de un viaje. Ahora, sí, a ver, la palabra revive acá está mal. Es real que puede cortar el viaje. El asunto es que eso no es gratuito ni es la forma más efectiva de hacerlo. ¿Está? Además,
tiene riesgos implicados y asociados, que en ese video no mencioné porque yo aclaraba que en ese video solo hablaba de una perspectiva psicofarmacológica. Ahora le sumamos la perspectiva de salud. En la perspectiva de salud tenemos que agregar que el riesgo de desarrollar mayores problemas de salud mental aumenta drásticamente con este tipo de maniobras y estrategias. Y además la combinación de coca con psicodélicos, dependiendo del cual se trate, tiene implicaciones cardiovasculares y cerebrales bastante importantes, Podemos ir desde síndrome serotoninérgico hasta convulsiones, hasta varios tipos de secuelas, síndromes y nombres un poco extraños, no vamos a citarlos acá, pero tienen que saber que es una práctica que, yo siempre digo, no hay que combinar sustancias. En este caso, yo creo que hay una reducción de años posible, de última hablando con un médico psiquiatra y que les diga cómo hacer, ¿no? Y que quede a criterio de ese psiquiatra si les dice o no cómo hacer cuando están transitando un muy mal viaje. Ahora, también hay otra cosa que es a menudo reivindicado por quienes consumen este tipo de sustancias, que es que en realidad los malos viajes también te enseñan. Y ustedes mismos tienen que saber que los malos viajes se asocian a la posibilidad de mejorar, entre comillas, la relación a ciertos consumos o cosas que uno viene haciendo. Entonces, los malos viajes, si vos los cortás, seguís insistiendo con modalidades de consumo muy extravagantes. Y el psicodélico, cuando tenés el mal viaje, de alguna forma puede... Por supuesto que hay que ver los criterios, ¿no? Porque la gente muchas veces se le dice mal viaje a cosas que no son solo un mal viaje. Entonces hay que ver de qué se trata el asunto, pero en definitiva el mal viaje, dentro de ciertos parámetros, puede contribuir a que la persona tenga, entre comillas, una mejor relación a aquello que hace, a aquello que consume. ¿Está bien? A manejarse mejor con las dosis, a no recaer en eso. Y es algo que también mencioné en el video sobre la white coca, o combinar benzos con coca, o usar antipsicóticos antiguos para bajar el viaje de coca. Eso tiene sus propios problemas. Ahí se lastima mucho el sistema dopaminérgico. Si van a tomar psicodélicos naturales, dependiendo del medicamento psiquiátrico, tienes que esperar 24 o 48 horas para hacerlo porque si no, no te hace efecto. Yo a esta persona le iba a hacer un video respondiéndole que no es así, pero claro, fíjense qué importante es no hablar solo desde la experiencia que uno tuvo, porque miren, yo una noche tomé 1 miligramo de prazolam y al día siguiente, a las 24 horas de haber tomado la pastilla, fumé DMT y bueno, dice que le hizo efecto. Claro, por supuesto, porque estamos hablando de una benzodiazepina tomada una noche o una vez, ¿bien? Y justo las benzodiazepinas no, pero con otras medicaciones la interrupción tiene que ser muchísimo más larga, ¿está bien? Por ejemplo, con la fluoxetina, que es un ISRS de vida media larga, lo cual esto no es necesariamente malo, pero por ejemplo, vos tenés que tener presente que si te expones tomando fluoxetina, ¿no? La dejás 48 horas y te expones a la haya, vos tenés altísimo riesgo de síndrome serotoninérgico. O incluso al DMT. Tenés altísimo riesgo de síndrome serotoninérgico. Y encima no obteniendo la experiencia exacta que buscas. Porque el ISRS te modula el sistema serotoninérgico, que es donde actúan estas sustancias, ¿está bien? Entonces, vos tenés que tener presente que no todos los psicodélicos se comportan igual. Hay algunos que se dan, como el caso de la haya, combinado con un inhibidor de la monoamina oxidasa que impide la degradación de la serotonina. Entonces, no. Va a depender del tipo de psicofármaco, cuánto tiempo hay que estar sin tomarlo para que ejerza sus efectos. De cualquier forma, tienen que saber que la mayoría de la medicación psiquiátrica, cuanto más tiempo se haya estado tomando, luego, al intentar exponerse a viajes o a sustancias que induzcan viaje, lo más común, lo más frecuente, no en todos los casos, pero es así en la mayoría de casos, se va perdiendo la capacidad de viajar. Porque justamente la medicación psiquiátrica está diseñada para que no tengas viajes. ¿Podrías hablar sobre silo y autismo? Yo estoy con micro. Tengo un niño autista y quisiera implementar tintura madre para mi niño. Bien. El asunto es que eso sería una práctica no estandarizada y además habría que interpretar bien con qué propósito harías algo así o se haría algo así. Bien. Alguien que vea este video o lo que te estoy respondiendo podría decir, pero ¿cómo no le vas a decir inmediatamente que no lo haga? En realidad sería mucho más interesante qué es lo que estás pensando o por qué se lo intentarías dar, ¿sí? A ver, la silo no está aprobada para su uso en niños y también hay que ver cómo conceptualizamos el autismo.
¿Lo estamos conceptualizando como un trastorno del neurodesarrollo? Si lo conceptualizamos así, ¿qué lugar tendría el asilo? ¿Por qué podría llegar a ser terapéutica o no? ¿Lo estamos conceptualizando como una configuración subjetiva? Si lo estamos conceptualizando así, entonces ¿por qué usaríamos silo? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay algo que no se tiene que perder de vista, que es qué es lo que se está intentando producir. Y todo lo que se pueda llegar a producir en alguien que puede estar presentando alguna dificultad, porque entiendo que quizás te estás preocupando por tu propio hijo, van a tener que ver con la posibilidad de darle atención personalizada, individualizada, con un seguimiento estricto y con aquello que está establecido que funciona o que puede ayudarlo. Bien. En todo caso, si llegás a considerar el asilo, espera a que crezca más. No sé qué edad tiene, pero espera a que crezca mucho más. No es un buen momento para exponerlo a sustancias de esas características. Y en todo caso, también, si lo pensamos como una configuración subjetiva, también se trata de respetar esa configuración subjetiva, ¿no? Porque uno no puede elegir qué estructura psíquica tiene. Y si ya se estructuró de esa forma, uno no puede forzarlo a hacer otra cosa. ¿Está? Porque es cierto, si el asilo realmente genera eventos masivos de señalización neuroplástica, lo cual no se traduce necesariamente en neuroplasticidad, pero se genera ese tipo de hipersensorialidad y ese tipo de cuestiones, uno podría llegar a concluir o a razonar que podría ser positivo. El asunto es que vos no estás controlando el proceso y además, de por sí, dentro de lo que se consideran las neurodivergencias, lo pongo así entre comillas, ya se suele pensar que hay algo de la sensorialidad, la cognición social, la interpretación de la información que justamente no es neurotípica. Y a quienes más les suele gustar el asilo suele ser, hablando en estos términos para que nos entendamos todos, por favor, ¿sí? A los neurotípicos. Entonces, creo que ahí se tiene que desplegar otro tipo de terapéutica y que en cualquier caso despejes tus dudas con los profesionales tratantes. Pero por favor, demora lo máximo posible una decisión de esas características y yo te aconsejaría que no lo hagas. En un video donde respondía a la pregunta si la asilo es neurotóxica, yo manifestaba, técnicamente no es neurotóxica, pero hacía una serie de reflexiones y pensamientos que incomodan a quienes creen fervientemente en este grupo de sustancias y su potencial terapéutico prácticamente universal. Y yo ahora voy a pasar a responder a un comentario que me hizo una persona, una serie de comentarios que me hizo una persona en este video. Decir que la asilo es neurotóxica demuestra una profunda ignorancia científica. Bueno, esto es algo que me dicen habitualmente cuando no están de acuerdo conmigo. No hay evidencia alguna de neurotoxicidad en humanos, ni aguda ni acumulativa. Lo que pasa es que yo en el video mismo dije que técnicamente no es neurotóxica. Bien. Al contrario, hay estudios que muestran que promueve neuroplasticidad y sinaptogénesis. Eso ya está trabajado en un video mucho más extenso. Si fuera neurotóxica no estaría siendo aprobada como terapia innovadora por la FDA. Yo a esta persona le respondí que en realidad la FDA todavía no la aprobó. Y además, el problema de confiar en la FDA tiene problemas también. Digo, no es que no haya que confiar en absoluto, es una referencia, pero no perdamos de vista que si te basás solo en lo que dice la FDA, tu práctica clínica está un poco cerrada o limitada. Bien. Acá la persona, yo en el video, respondiendo a si la asilo era neurotóxica, las reflexiones que compartía eran diciendo, bueno, pero ¿en quién? ¿No? Porque una persona con predisposición psicótica, si se le desencadenan brotes por el asilo, sí va a tener pérdida de tejido nervioso. Y esta persona me pone, el término neurotoxicidad se refiere específicamente a daño estructural o funcional directo a las neuronas. Exactamente. Ahí está, la parte funcional. La desincronización de los circuitos cerebrales puede terminar siendo neurotóxica en ciertas estructuras subjetivas, correcto. Es lo que yo digo, pero acá la persona lo usa al revés y dice, no a una descompensación clínica o episodio psiquiátrico. Es que la descompensación clínica o el episodio psiquiátrico no son independientes de tus neuronas. Están afectándose las neuronas y hay descompensación clínica o episodio psiquiátrico. Que alguien con esquizofrenia, epilepsia o trastorno bipolar tenga una mala reacción a los hongos no implica neurotoxicidad, sino vulnerabilidad persistente a la disrupción serotoninérgica que puede desatar una crisis. Por eso no es lo mismo que daño neuronal. ¿Sabes qué pasa? Con este mismo fundamento, entonces, se le debería poder aplicar polimetilmetacrilato o materiales de relleno en cantidades masivas a las personas porque que solo algunas hayan desarrollado síndromes nefróticos o hipoparatiroidismo y otro tipo de problemas, hipercalcemia, etcétera, no da cuenta de que estas sustancias no deban aplicarse en humanos, sino cierta vulnerabilidad de los sujetos.
¿Te das cuenta a dónde nos lleva este tipo de razonamientos sin sujeto? Porque para mí, la ciencia, para poder producir conocimiento científico, tiene que estar pensando en seres humanos. Porque si no, es una especie de opinión o intercambio en el vacío. Entonces, por definición, si estamos hablando de neurotoxicidad, estamos hablando de neuronas. ¿Dónde están las neuronas? En humanos, vivos, actuando. No, porque si no, pensamos solo en cultivos. Cultivos celulares, unas neuronitas cultivadas y le aplicamos psilocibina y fíjate, tal cosa. Bueno, no funciona así. Porque las neuronitas en cultivos celulares tampoco pueden usar el celular, ni scrollear indefinidamente. Entonces, con ese criterio podríamos llegar a la conclusión de que el uso de celulares no es neurotóxico. Entonces, también para producir evidencia científica, tenemos que poder tener en consideración las limitaciones de los métodos y técnicas de medición que contamos ahora. Pero nada jamás va a reemplazar a la capacidad de raciocinio. Porque si no, las personas que dudan del marco científico empiezan a tener razón. O sea, si ciencia es protocolarizar celulitas y razonar solo desde lo molecular, ahí reacciones, enzimas y sustratos, bueno. Pero no. Para poder aplicarlo fácticamente en lo humano, hay que tener en consideración el contexto, lo situado. Bien. Después, acá la persona termina diciendo, revisar bien los términos es importante, sobre todo cuando hablamos de ciencia en un entorno público. Interpretando como que yo estoy siendo como irresponsable o negligente. Bueno, yo opino lo mismo, por eso hago mucho esfuerzo cuando comunico en despejar dudas o en rectificarme si me equivoco, porque eso también puede suceder. Espero que mi canal te sea igualmente de ayuda.